Muy buenas tardes, soy el doctor Julio César Alfaro, soy cirujano hepatopancreatobiliar y en esta ocasión les hablaré sobre las actualidades en el tratamiento y manejo de la colecistitis aguda calculosa. Entre las generalidades vamos a mencionar que es una de las enfermedades gastrointestinales más frecuentes, con una incidencia mundial estimada entre el 10 al 15%. Sin embargo, puede tener una variación dependiendo de la región. Por ejemplo, aquí podemos observar que en China la incidencia es del 0.23%. Sin embargo, estas regiones tienen una incidencia más alta de hepatolitiasis secundaria a parásitos. Y tenemos el ejemplo de Chile, que la incidencia es tan alta hasta el 44%. Y esto los ha llevado a ellos a tener una política de salud en que cada paciente que es diagnosticado con colelitiasis en menos de 30 días tiene que pasar a sala de operaciones y ser colecistectomizado para disminuir el riesgo y la incidencia de cáncer de vesícula biliar. El 20% de las personas se volverán sintomáticas y es responsable de entre el 3 al 11% de todas las admisiones en las unidades de emergencia de Estados Unidos. Se realiza entre 750,000 a 1,000,000 de colecistectomías solamente en Estados Unidos, con complicaciones descritas hasta el 3.1%. Sin embargo, a pesar de ser una enfermedad bastante frecuente, su mortalidad es bastante baja y se reporta entre el 0.4 al 0.8%. La colecistitis aguda es la complicación más frecuente de la litiasis biliar y se asocia a la obstrucción permanente del conducto cístico por un cálculo incrustado en el cuello vesicular. Esta condición va a estar determinada por dos situaciones. Uno, el grado de obstrucción y dos, la duración de esa obstrucción, porque tenemos que diferenciar muy bien lo que es una colecistitis aguda calculosa de un cólico biliar, que el cólico biliar es una enfermedad autolimitada y que generalmente a las 4 o 5 horas desaparece de manera espontánea, con o sin tratamiento. La colecistitis aguda tiene tres fases. La primera se caracteriza por una distensión e inflamación de la vesícula que dura 2 a 4 días, es lo que nosotros conocemos como un hidrops vesicular. La segunda fase o etapa ya es cuando hay una sobreinfección bacteriana y aquí ya podemos hablar de un piocolecisto que generalmente se presenta 3 a 5 días después de instalado el cuadro agudo. Y la última fase es la isquemia parietal, que es la que se caracteriza con una perforación y ocurre generalmente del día 7 al 10 de iniciado el cuadro. Las manifestaciones clínicas más comunes son dolor severo y constante en hipocondrio derecho e epigastrio, náuseas, vómitos, fiebre y leucocitosis. Como habíamos mencionado, la diferencia con el cólico biliar es que no va acompañado de fiebre ni de leucocitosis. Y cuando el cuadro de un cólico biliar dura más de 5 a 6 horas, ya podemos estar hablando que estamos frente a un cuadro de colecistitis aguda calculosa. A pesar de que podríamos decir que es muy fácil definir o diagnosticar lo que es una colecistitis aguda calculosa, había mucha ambigüedad en la literatura sobre cómo diagnosticarla y tener todos un lenguaje en común. Debido a esto, en el 2007, un grupo de expertos se reunieron en Tokio y empezaron a elaborar las famosas guías de Tokio, que las primeras que fueron elaboradas fue en el 2007 y era un consenso prácticamente de expertos. Sin embargo, con el tiempo y que fueron evolucionando estas guías y en base a diferentes estudios randomizados, se pudieron ya elaborar guías ya con un nivel de evidencia más validero que solo una opinión de expertos. Así fue como nacieron las guías de Tokio, para poder todos tener un mismo diagnóstico y tener un mismo flujograma de tratamiento. Ahora, antes de que se instalaran o se llegara a la conclusión de que las guías de Tokio iban a ser la manera estandarizada de diagnóstico, la sensibilidad para el diagnóstico de colecistitis aguda era del 84.9% y una especificidad nada más del 50%. Sin embargo, cuando ya se utilizaron las guías de Tokio, la sensibilidad aumentó a un 94% y una especificidad del 96.6%. Como podemos ver, hay un impacto bastante grande en cuanto al diagnóstico
de colecistitis utilizando los criterios de la guía de Tokio. Para poder realizar el diagnóstico, básicamente nos vamos a basar en 3 parámetros. Primero, los signos locales de inflamación, que puede ser un signo de Murphy o un dolor a la palpación en el hipocondrio derecho. 2, síntomas sistémicos de inflamación, como que son fiebre, PCR elevada y leucocitosis. Y como último criterio, las imágenes. Ahora, cuando nosotros tenemos un ítem del A más B, el diagnóstico es sospecha. Sin embargo, cuando a un ítem del A más B más una confirmación radiológica, ya podemos decir que tenemos un diagnóstico definitivo de colecistitis aguda calculosa. En cuanto a las imágenes, se puso en discusión cuál era el método idóneo para diagnosticar la colecistitis, y se determinó que el ultrasonido abdominal es el mejor método de imagen para poder realizar el diagnóstico, y esta se caracteriza por tener una pared mayor de 4 milímetros, una vesícula biliar mayor a 8 centímetros, ya cuando pasa de 10 estamos hablando de un hidrops vesical, un cálculo enclavado no móvil y líquido perivesicular. Este tiene el inconveniente pues que es operador dependiente, sin embargo está fácilmente disponible en la mayoría de los centros hospitalarios. Un estudio más difícil de poder utilizar es la gamografía hepática. Sin embargo, este es útil nada más en casos muy seleccionados, como en aquellos pacientes con disinencia de la vesícula y en aquellos pacientes que no es posible encontrar algún tipo de cálculo por otras técnicas de imagen. Es caro, poco disponible y son tiempos prolongados de estudio. También tenemos a la resonancia magnética, que la resonancia magnética es excelente método, sin embargo, siempre se considera el ultrasonido abdominal como el método o gold estándar para diagnosticar. Se ocupan los mismos criterios que el ultrasonido, facilita la identificación anatómica, es muy útil cuando existe alguna duda diagnóstica, sin embargo es caro y poco disponible. También tenemos que tener en cuenta que en aquellos pacientes que se encuentran hemodinámicamente inestables o que están con soporte de oxígeno, no puede entrar al resonador. Entonces esto limita mucho su utilización en casos más severos de colecistitis. La tomografía axial computarizada es útil, sin embargo, solo se deja cuando hay sospecha. Por ejemplo, que tengamos perforación de la vesícula o un absceso perivesicular o una peritonitis biliar. Entonces, en esos casos es muy útil. Tenemos que tener en cuenta que la tomografía en aquellos pacientes que tienen una litiasis, que es por bilirrubinato cálcico, van a ser evidentes. Sin embargo, aquellos pacientes que tienen cálculos de colesterol no se van a poder observar por tomografía. Aquí en este box plot podemos ver la sensibilidad y la especificidad de cada uno de los estudios que hemos mencionado, y podemos observar pues que si bien es cierto la resonancia, la gamografía hepática son superiores al ultrasonido, el ultrasonido tiene la gran ventaja, volvemos a decir, que está fácilmente disponible en todos los centros y por eso es que permanece siempre como el gold estándar. Además tiene una sensibilidad y una especificidad muy útil y muy buena para diagnosticar este tipo de patología. En cuanto a la clasificación de la gravedad, y esto es muy importante porque poder diagnosticar a un paciente en los grados de severidad según las guías de Tokio nos va a permitir saber el algoritmo y el flujograma de tratamiento a seguir en cada uno de los pasos. Entonces es muy importante que cuando nosotros diagnostiquemos un paciente con colecistitis debemos aplicar los criterios de Tokio para poder clasificarlo en los diferentes grados de severidad, que son 3, grado 1, grado 2 y grado 3. ¿Cuál es la importancia de comprender o de poder identificar la gravedad o el grado de severidad de la colecistitis? Aquí podemos ver en este gráfico de la relación de la mortalidad a 30 días y podemos ver que hay una diferencia estadísticamente significativa, que aquellos pacientes con una colecistitis grado 3 tienen mayor riesgo de mortalidad que una grado 1 o una grado
2, siendo hasta el 5.4%, y lo importante es que es estadísticamente significativa. En cuanto a los días de estancia intrahospitalaria, también tiene bastante relevancia, porque podemos ver que a medida aumenta el grado de severidad, también aumentan los días de estancia intrahospitalario, y obviamente tiene un valor estadísticamente significativo. En cuanto a la conversión de una colecistectomía laparoscópica a una cirugía abierta, podemos ver que de igual manera, siendo estadísticamente significativo, a mayor grado de severidad, mayor posibilidad de conversión a cirugía abierta. Algunos autores pueden ver ahí, lo han reportado hasta casi el 35% las tasas de conversión a cirugía abierta. Ahora que ya sabemos por qué es importante diagnosticar y establecer los grados de severidad de estos pacientes, vamos a definir qué es una colecistitis grado 3. Y es aquella colecistitis aguda que está asociada a una disfunción de uno o de los siguientes órganos o sistemas. Puede ser disfunción cardiovascular, aquellos pacientes que necesitan soporte vasopresor, disfunción neurológica, disfunción respiratoria, disfunción renal, disfunción hepática y disfunción hematológica. Todos aquellos pacientes que tengan el diagnóstico de colecistitis aguda y que cumpla con alguno de estos criterios, ya es catalogado como una grado 3 o una colecistitis severa. En cuanto a la grado 2 o colecistitis moderada, es aquella colecistitis que está asociada a alguna de estas siguientes condiciones: leucocitosis mayor de 18.000, una masa palpable y dolorosa del hipocondrio derecho y una duración más de 72 horas y una marcada inflamación que puede ser consistente con una empiema. En cuanto a los grados en cuanto a la colecistitis grado 1, es aquella que prácticamente se presenta en los pacientes jóvenes o personas sanas, y que esta es la más común que nosotros vemos en las unidades de emergencia, y que prácticamente pues tiene un riesgo muy mínimo de complicación o de mortalidad, y son las que deben de tratarse de manera inmediata. En cuanto al flujo del tratamiento, una vez diagnosticado la colecistitis, el tratamiento médico empieza con dieta, analgésico, siendo la cabeza el diclofenaco el que ha demostrado mejores resultados, control del desequilibrio hidroelectrolítico, empezar la antibiótico-terapia endovenosa y obviamente empezar a preparar al paciente para la cirugía de emergencia. Una cosa muy importante es que tenemos que recordar que en aquellas colecistitis grado 1, grado 2, el antibiótico se suspende y al terminar el procedimiento quirúrgico. Es decir, estos pacientes no es necesario que se queden 24 horas cumpliendo antibióticos o 48 horas. Se le pone el antibiótico profiláctico, se pasa a sala de operaciones, se realiza la colecistectomía y no hay necesidad de continuar con ningún tipo de antibiótico. En cuanto, ¿qué es mejor? ¿La colecistectomía laparoscópica o la colecistectomía abierta? Obviamente ya está totalmente demostrado que el gold estándar es la colecistectomía laparoscópica. Sin embargo, todavía hay indicaciones para un procedimiento abierto, y es prácticamente aquellos pacientes que no toleran un neumoperitoneo. ¿Cuál es el tiempo óptimo para que nosotros operemos un paciente? Idealmente se debe realizar una colecistectomía temprana, que tiene que ser entre las 48 a 72 horas. ¿Por qué este tiempo? Porque ya está establecido que después de las 72 horas el proceso inflamatorio, el proceso fibrótico a nivel del triángulo hepatocístico es bastante marcado y aumentan los riesgos de presentar alguna complicación o una lesión de vías biliares. Sin embargo, se considera una colecistectomía temprana hasta los 7 días. Y vamos a considerar una colecistectomía diferida en aquellos casos muy severos, cuando es después de las 6 semanas. Y lo importante es que nosotros a los pacientes tenemos que informarles que existe un riesgo de que puedan recurrir los síntomas en este tiempo de espera en una colecistectomía diferida. Ahora ustedes se presentarán porque les traigo aquí el ECOG. El ECOG o el Performance Status es algo muy importante. ¿Por qué? Porque esto prácticamente nos dice si un paciente es o no
apto para un procedimiento quirúrgico. Se clasifica del 0 al 5, sin embargo, lo más relevante para nosotros y que nos influye en el algoritmo de tratamiento es el grado 3, es a partir del grado 3. Aquí podemos ver el flujograma de tratamiento de un grado 1. Iniciamos con aquel paciente. Obviamente, como ya se ha dicho, siempre será el soporte de antibiótico, analgésico, líquido endovenoso, dieta, y aquel paciente que es candidato pasa a una colecistectomía inmediata. Sin embargo, si hay dificultad técnica porque ha pasado más de 72 horas, puede utilizarse técnicas de salvataje o de bailout que se la explicará mi compañero en otra presentación. Si el paciente tiene un ECOG mayor o igual a 3, es decir, no es candidato a un procedimiento quirúrgico, se continúa el antibiótico, se le da el tratamiento de sostén y se mantiene en observación. Al mejorar las condiciones que no le permiten pasar a las operaciones, se pasa posteriormente a una colecistectomía temprana. En cuanto al grado 2, de igual manera, empezamos con antibióticos, soporte general, y aquí ya vemos que hay una variedad más importante de opciones de tratamiento. Sin embargo, aquí ya observamos también que el riesgo de presentar una lesión de vía biliar es 2 veces mayor que una colecistectomía en una grado 1. Aquí, los pacientes que tienen una respuesta adecuada al tratamiento y tenemos las capacidades técnicas para realizar una colecistectomía laparoscópica, pasa a un procedimiento de inmediato. En aquellos pacientes que son de alto riesgo, porque son ECOG o un performance status mayor o igual a 3, se mejora el estado general y se realiza una colecistectomía diferida, obviamente esperando que se hayan mejorado y controlado todos aquellos factores que no permitían que la cirugía fuera adecuada en ese momento. Y si nosotros, a pesar del tratamiento con antibióticos, tenemos un deterioro bastante notorio, porque tenemos que recordar que las graduaciones de la gravedad es algo bastante dinámico y cada 24 horas debe reevaluarse cada paciente para poder determinar en qué grado está, porque es algo dinámico. Si en aquellos pacientes que a pesar del antibiótico y el tratamiento hay un deterioro, debe pasar a un drenaje de urgencia de la vesícula, ya sea por una colecistostomía percutánea transhepática o percutánea transperitoneal, y pasa posteriormente a una cirugía diferida. Como pueden ver, va cambiando mucho entre una colecistectomía inmediata o de urgencia a una colecistectomía diferida y electiva. En cuanto al grado 3, de igual manera, estamos con antibióticos, su soporte. Si el paciente no tiene los predictores negativos, que son bilirrubina mayor de 2, no hay disfunción neurológica, no hay disfunción respiratoria, entonces este paciente, y si el médico y la institución tienen las capacidades, pasa a una colecistectomía de inmediato. Sin embargo, este mismo paciente tiene un performance status o un ECOG malo, pasa a una colecistostomía como un drenaje de urgencia de la vesícula. Como pueden ver, por eso es muy importante que todos nosotros conozcamos lo que es el ECOG, porque esto nos va a determinar parte importante del flujograma de tratamiento. Ahora, en aquellos pacientes que tienen factores negativos como bilirrubina mayor de 2, insuficiencia respiratoria, disfunción neurológica, inmediatamente pasan a una colecistostomía. Y si tiene un buen performance status, pues de igual manera pasa a una colecistectomía de manera diferida. Si a pesar de el drenaje permanece con un ECOG o un performance status muy malo, pues el paciente se maneja con observación. Ahora, esta guía de Tokio también nos dicen cuáles son los criterios que nosotros debemos de tomar en cuenta para transferir un paciente a otro centro hospitalario. En aquellos pacientes grado 3, la cirugía debe ser realizada por un experto y el centro tiene que contar con cuidados intensivos. En los grado 2, el traslado a centros debe ser cuando haya disponibilidad de drenajes de emergencia.
En la grado 1, cualquier persona o paciente que tenga alguna comorbilidad que no pueda ser manejada en el centro debe ser transferido a otra unidad. Ahora bien, ¿cuáles son los factores de riesgo que mencionábamos como factores predictores negativos y positivos? Aquellos factores predictores negativos que nos van a afectar o van a tomarse en cuenta también para el flujograma de tratamiento es la disfunción neurológica, disfunción respiratoria y una ictericia con una bilirrubina mayor de 2. Los factores predictores positivos es la disfunción renal y disfunción cardiovascular. Se podrán preguntar, ¿por qué estos factores predictores positivos son considerados de esa manera? Y es porque se ha evaluado que al realizar el procedimiento, ya sea un drenaje inmediato de la vesícula o una colecistectomía, estos problemas, la disfunción renal y la disfunción cardiovascular, prácticamente responden de manera inmediata. Sin embargo, los factores predictores negativos son mucho más difíciles de poder corregir. ¿Qué hay que tener en consideración? Primero que todo, la capacidad técnica y la experiencia en el manejo de la técnica laparoscópica. Hay que ser muy cuidadoso y soy enfático en que todo paciente diagnosticado con colecistitis aguda calculosa tenemos que utilizar los criterios de Tokyo para poder catalogarlo en grados. Y así va a ser el flujograma de tratamiento como ya lo expresé anteriormente. Cuando, y esto también es muy importante, cuando existe la capacidad técnica y la experiencia en aquellos pacientes que son de alto riesgo, se puede realizar la colecistectomía de emergencia. Pero ojo, tienen que ser en aquellos centros que cuenten con todo lo disponible. Por ejemplo, hemoderivados, que tengan disponibilidad de hemostáticos, que tengan posibilidad de pedir ayuda si se presenta algún tipo de complicación. Estas guías de Tokio, además de los flujos de tratamiento, son tan benévolas que esta gente pues pensó que incluso el tipo de tratamiento antimicrobial que nosotros vamos a utilizar para aquellos pacientes con dependiendo de los grados de severidad. Por ejemplo, la grado 1 podemos dar de inicio ampicilina sulbactam, que es el recomendado, si no también podemos dar una cefalosporina más metronidazol. En aquellos pacientes que son grado 2 podemos empezar con piperacilina tazobactam o también ceftriaxona más metronidazol. Y en aquellos pacientes grado 3 empezamos con piperacilina tazobactam de entrada. Nada de estar que ceftriaxona, metronidazol y después lo escalamos, no. Cuando nosotros diagnosticamos un grado 3, este es el tratamiento de entrada, piperacilina tazobactam, si no, imipenem, cilastatina y meropenem, que estos ya son medicamentos un poquito más difíciles y que generalmente tienen que ir aprobados por el infectólogo. Esta guía de Tokio están disponibles, ya existen las aplicaciones, son completamente gratuitas, las pueden instalar en su computadora, en sus teléfonos y prácticamente ellos hacen todo. Ustedes solo meten los datos, les va a decir el grado, les va a tirar el flujograma de tratamiento e incluso les va a indicar el tipo de tratamiento antimicrobial que ustedes van a utilizar. Así que les recomiendo que descarguen las guías las aplicaciones para la guía de Tokio, y es importante que todos empecemos a hablar el mismo idioma. Esto tiene que estar estandarizado, que todo paciente con colecistitis aguda calculosa debe ser catalogado según la gravedad, según las guías de Tokio. Actualmente las últimas son del 18, aunque estas guías cada 5 años deben ser modificadas. Sin embargo, pues vino lo del COVID y eso alteró un poquito y ya estamos pendientes que salgan las nuevas guías. Sin embargo, las guías todavía del 18 son las consideradas útiles. Cualquier cosa, pueden meterse a estos links, ahí pueden encontrar más información y estoy disponible para cualquier duda. Muchas gracias.